En este vídeo te vengo a enseñar cuál es la metodología que aplicamos con los hombres del programa para que logren quitarse esos 10-15 kilos de más y mejoren su aspecto físico, teniendo un físico mucho más bonito, mucho más fuerte, mucho más estético, mejorando la masa muscular. Entonces te vengo a enseñar el caso de Alexander porque es el ejemplo 100% de lo que buscamos en el programa, tanto en compromiso como en resultados. Entonces lo que estás viendo en pantalla ahora mismo es el resultado de Alexander en 4 meses, donde ha perdido 22 kilos y medio. Obviamente, esto es como el resultado final, pero ha habido un proceso de antes, ¿vale? Al final, bueno, como podemos ver aquí, en su semana 9, él ya había perdido prácticamente 15 kilos. Y lo que podemos ver aquí en las gráficas es que en la semana 12 pues ya iba por 17, en la semana 13 ya iba por unos 18 y medio. Así se veía ya realmente con 17 kilos menos, así se veía con 18 kilos menos y así actualmente 16 semanas después con 22 kilos menos, 22 kilos y medio menos. Entonces, ¿qué hay que destacar aquí? Pues que Alexander, cuando se puso en contacto conmigo y tenía este estado físico, ya era una persona que entrenaba. Lo que pasa es que no tenía un control sobre ninguna de las variables. Y aparte, él creía que realmente lo que le sobraba era un par de kilitos y que a lo mejor con una dieta y una rutina lo iba a solucionar. Pero realmente lo que él había estado haciendo todo el tiempo atrás era aplicar una rutina y aplicar una dieta, pero sin control sobre las etapas que necesitaba y sin control de las variables para poder mejorar. Entonces, aunque él se esforzaba 4 o 5 días en semana y cada vez intentaba hacer un poco más, el resultado que tenía no iba acorde al esfuerzo que hacía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ajustar todas esas variables para que el resultado fuera en progreso, pues como estás viendo en pantalla, aquí, 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 ¿vale? Entonces, lo que te voy a enseñar en este vídeo son las etapas que hicimos para que Alexander tuviera este resultado, las acciones necesarias que hubo que hacer para conseguir el resultado y así ver si es lo que tú también necesitas. Aparte, hay que comentar también lo que dije antes, que Alexander ya era una persona que entrenaba, pero que no hacía las cosas de manera correcta. Al final, que una persona o otro entrenador o lo que sea te dé una rutina en una hoja, eso te lo puede hacer ChatGPT, pero si tú no estás ejecutando bien esa rutina no sirve de nada. Al final es como si te compras un coche y por mucho que al final te compres un coche más potente, un coche mejor, un coche más bonito, lo que sea, si tú no sabes conducir y no sabes utilizar el embrague y no sabes utilizar la caja de cambios, da igual el coche que te compres, que al final no lo vas a disfrutar, no lo vas a poder conducir y obviamente no lo vas a poder exprimir. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿cómo controlamos todas estas variables con Alexander? Pues, obviamente, con el control que hicimos mediante vídeo. Esto es un ejemplo de cómo Alexander hizo pues, determinados ejercicios para ver cuál era su punto inicial y, por ejemplo, en la semana 1, pues yo le hice esta corrección que estamos viendo en pantalla y le fui matizando pues detalles, ya sea, bueno, aquí vamos a matizar que esto es una sentadilla que la puede hacer todo el mundo y está mal hecha. Entonces aquí le estoy explicando el por qué está mal hecha y cómo deberíamos cambiarla. Podemos verlo aquí también en la prensa, podemos verlo con otros ejercicios como por ejemplo este jalón en el cual no tiene alineados pues los antebrazos, podemos verlo en otros ejercicios como pues por ejemplo el press militar, que hace un recorrido insuficiente, que el antebrazo lo tiene mal puesto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que controlando las variables es lo que hicimos para poder mejorar a nivel de masa muscular. Es decir, controlando esa técnica y pudiendo mejorar sobre ella, es como conseguimos pasar de este físico a este, porque el mayor miedo de Alexander era que al perder kilos se viera delgado, se viera fofo, se viera blando. Pero eso no sucede si tu masa muscular va acorde. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Pues, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la rutina, de los vídeos que estás viendo y demás. Entonces, ¿qué pasó? Pues, por ejemplo, en el primer ejercicio él cogía 100 kilos, estos 100 kilos estaban mal movidos y lo que hicimos fue la corrección que viste en vídeo
y decirle que el punto de progreso tenía que ser desde los 80. Entonces, bueno, él intentó 80 kilos, con la corrección no le salió lo que yo le puse y entonces lo que hicimos fue ir corrigiendo pues por vídeo, por texto y con lo que tenía que intentar semana a semana. Entonces, bueno, pues aquí ya iba por 82 kilos y medio intentados, ya iba bastante bien y bueno, eso con todos los ejercicios, porque al final lo que nos interesa a nosotros es hacernos fuertes en un ejercicio para que la masa muscular responda y con esa respuesta que nos da el cuerpo mantenemos y mejoramos la masa muscular para que mientras estemos perdiendo grasa consigamos ese físico bonito. Entonces, ¿cuáles son las dos etapas que realizamos con Alexander? Las dos etapas que tenían sentido. ¿Por qué digo con Alexander? Porque contigo pueden ser otras dos o tres diferentes. Pero lo que tenía sentido con Alexander era realmente hacer dos etapas. Una etapa de pérdida de grasa acelerada y una etapa de intensidad. Y te las voy a explicar ahora para que las entiendas de una manera muy sencilla. Al final lo que hicimos las 4 semanas primeras, las 4 o 6 primeras semanas, fue una pérdida de grasa acelerada en la que lo que hicimos fue pues ajustar la nutrición de una manera concreta y que tuviera un déficit un poquito más agresivo y dentro de ese déficit un poquito más agresivo, que no pasara hambre, que pudiera comer lo que le apeteciera, pero en las cantidades que necesitaba. ¿Y por qué digo esto? Y aquí hago un paréntesis, porque Alexander hizo todo este proceso mientras hizo varios viajes a Mallorca, a Italia, a Madrid. Entonces, muchas veces tuvimos que cuadrar con comidas que hizo por ocio, con su pareja y demás, y tenían que ser comidas que no eran las del plan, dentro de que el plan siempre tiene una flexibilidad muy grande, pero, por ejemplo, a lo mejor tenía que comer 2 veces al día en Madrid McDonald's, porque no podía ser otra opción. Pues lo que hicimos fue tener esa comunicación, ajustar el McDonald's para que no se saliera del plan, disfrutara del McDonald's, disfrutara del viaje y siguiera consiguiendo el objetivo. Entonces, ¿qué hicimos en esa primera fase? Y vuelvo a ello, una pérdida de grasa acelerada. Hicimos un déficit un poquito más agresivo, como te comento, organizando las comidas para que no pasara hambre y que fuera lo más flexible posible y mejorar toda la parte del entreno como te enseñé aquí con los vídeos. Entonces, ¿por qué hacemos un déficit un poquito más agresivo? Porque al final Alexander no era bueno entrenando, no tenía calidad entrenando y tampoco necesitaba tanta comida o tanta gasolina para recuperarse. Entonces aprovechamos lo mejor de los dos mundos, que es empezar a bajar esos primeros kilos de grasa a la vez que vamos perfeccionando la parte que es la que nos va a dar el cuerpo bonito, que es el entrenamiento. Y eso aparte lo ajustamos con una actividad que fuimos también controlando en la plantilla y fuimos haciendo incrementos cuando hacía falta. Una vez que Alexander pilló la técnica, se hizo fuerte en los ejercicios, pasamos a la segunda parte, que es la parte de intensidad. Hicimos un pequeño reajuste en la rutina para que fuera desde ese punto nuevo de partida más intensa, más breve, pero más demandante a nivel muscular para que tuviera los resultados que estás viendo en pantalla. Y aquí lo que hicimos con la comida fue seguir en déficit, pero un poquito menor, que es lo que vimos aquí en pantalla. A ver, aquí. Lo que hicimos, pues las subidas de comida. Entonces, ¿por qué hicimos esas subidas de comida? Porque Alexander ya entrena mejor, ya tiene más fuerza y necesitábamos potenciar la masa muscular mucho más que en la primera etapa. Entonces, seguimos en déficit para seguir bajando los kilos de grasa que le iban sobrando, como estás viendo en pantalla, pero el entrenamiento va mucho más enfocado a retocar la masa muscular y atacar puntos débiles para que el cuerpo se vea mucho más compensado, mucho más en forma de V, con unos hombros mucho más grandes, con unos brazos mucho más formados y unas piernas mucho más bonitas. Entonces, eso es lo que estamos buscando en las dos etapas. Y te comento todo esto porque vamos a tener tú y yo una llamada y quiero que entiendas cuál es el proceso que hay que seguir para entender tu situación. Es el mismo proceso que hizo Alexander cuando tuvo su llamada y al final pues tomó una decisión de empezar a trabajar conmigo porque él tenía, pues, por ejemplo, un objetivo para octubre que estaba cogiéndolo antes de verano, es decir, estaba cogiéndolo con mucho tiempo y yo en la llamada, al identificar su situación e identificar
cuáles eran las etapas que teníamos que realizar y las acciones necesarias que teníamos que realizar semana a semana, le comenté que realmente su objetivo para final de verano ya estaría listo, y esto es lo que sucedió. Entonces él me comentó que íbamos a hacer entonces de final de verano a octubre, y le dije que íbamos a entrar en una nueva etapa en la cual potenciáramos esto, porque el objetivo de octubre es que Alexander tiene un certamen y quiere ser lo más competitivo posible para ese certamen. Entonces, bueno, al final él pensaba que su caso necesitaba simplemente bajar un par de kilitos de aquí y ya está, un par de barriguitas, pero él no se imaginaba realmente que iba a llegar a este punto físico y en tan poco tiempo. Obviamente esto no es magia. Al final Alexander es un tío comprometido, un tío que ha tenido comunicación conmigo y hemos ido de la mano en el proceso. Y esto es muy importante porque, repito, hacer una dieta y hacer una rutina la hace el ChatGPT, pero que tú tengas un seguimiento detrás, sepas qué hacer cada semana, sepas cómo actuar cuando tienes un viaje, cuando te pones malo, cuando esta semana no puedes ir a entrenar en los días que habías pautado. Todo eso lo trabajamos en el programa para que sepas las acciones que tienes que realizar esa semana, para que sigas mejorando como hizo Alexander sin perder el tiempo, y al final también sin perder tu vida social, sin perder tu vida en pareja y disfrutando del proceso. Porque muchas veces entras en el pensamiento de que cuando fallas en algo, entras en la mentalidad del todo o nada. Y eso quiere decir que cuando fallas algo, ya abandonas porque total, ya lo hiciste mal, ya lo dejas para el lunes y al final empiezas a acumular error, error, error. Entonces, eso no es lo que hicimos con Alexander. Alexander, cuando tenía alguna semana mala o tenía algún imprevisto como lo que te he comentado, negociaba conmigo y yo le decía cómo lo teníamos que hacer. Entonces, bueno, esto que te estoy enviando ahora es para que entiendas cómo va a ser la llamada y cuál es el objetivo de la llamada, y que sepas que la decisión que tomes de tanto si entras al programa como si no, tiene que ser con toda la información posible, sabiendo que esto es un proceso que es muy bonito, que da un resultado muy, muy bueno, pero que hay un trabajo detrás. No es un trabajo excesivo porque yo no le pido a nadie que entrene más de 4 días en semana o que haga una dieta de culturista extrema, no, porque eso no va conmigo, eso no lo hago ni yo mismo, pero que dentro de los 4 días que elegimos para entrenar, dentro de la alimentación flexible que elegimos y dentro de las acciones que necesitamos en cuanto a actividad y demás, que eso se cumpla por compromiso, aparte de lo que te estoy diciendo de la comunicación entre ambos. Entonces, bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final y nos vemos en la llamada.